La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía llegaron desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Buenos días amigos y bienvenidos una vez más a News and Coffee. Soy Ana Gabriela Oquendo y yo los estoy acompañando hoy con la entrevista. En primer lugar queremos agradecer a nuestros auspiciantes, a Il Barista, cafetería de especialidad que se encuentra ubicado en los bajos de la Cámara de Comercio, del edificio de las cámaras en general, aquí al norte de Quito, en la avenida República y Amazonas. Y me estoy tomando un chai latte que está buenísimo, así que no se lo pierdan y mejor vengan a probarlo. Asimismo queremos agradecer a Hyundai, a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, que nos acompañan todas las mañanas, y finalmente a Cooperativa Andalucía. Yo ya tengo aquí su tarjeta de débito con la que voy a pagar nuestros consumos al final de la entrevista. Ahora nos vamos con las noticias en caliente. En caliente les quiero contar que hoy se define el destino del Contralor Pablo Celi. El Consejo de Participación Ciudadana tomará la decisión respecto a su gestión, a ver qué también lo ha hecho para ver si se queda o se va. Asimismo se definirá la estructura de la Contraloría, si esta se mantiene o no. Y bueno, ya veremos qué pasa a lo largo del día, pero por el momento se ha dicho que ya hay varios excontralores que han manifestado que el Contralor actual ha ejercido una labor positiva, igual tendría el apoyo de uno que otro consejero dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Ya veremos qué pasa a lo largo del día, en la posta los tendremos informados. También les queremos contar que en caliente ya se confirmó la identidad del Guacho con el ADN de su madre y de su hija. Lo que surgió ahora es que Guacho habría tenido una doble identidad, la identidad ecuatoriana, que sería con el nombre de Walter Patricio Arizala, y la identidad colombiana, que es la que habría utilizado para cruzar tranquilamente entre Ecuador y Colombia, con el nombre de Luis Alfredo Pay. Definitivamente el Guacho no deja de sorprendernos, incluso luego de su muerte. Esto es toda una novela, pero bueno, ya veremos qué pasa. Ahora les quiero contar que hoy vamos a conversar sobre la despenalización del aborto, un tema que está en debate desde los primeros días de este año. Justamente para eso estamos con la asambleísta Vilma Andrade, con quien vamos a conversar de largo sobre este tema. Acompáñennos. Acompañarnos amigos, como les comentaba, estoy con la asambleísta Vilma Andrade. Bienvenida Vilma, gracias por acompañarnos hoy. Ayer la vi entretenida en El Castigo Divino con Luis Eduardo. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Y sí, efectivamente fue una noche muy amena, pudimos ver a un candidato distendido y sobre todo ver esa faceta humana que Luis Eduardo logra con sus bromas y con esa
sátira tan clara que le hace al candidato decir cosas Claro. que posiblemente no los diría en otro escenario. Fue excelente, Sí, la verdad. Sí, es un espacio súper chévere. Sí. Pero bueno, ahora sí nos vamos a concentrar en el tema que vinimos hoy, que es justamente la despenalización del aborto, un tema que ha estado en debate dentro de la Asamblea desde el 3 de enero más o menos. No sé si me equivoque, pero yo escuché justamente que hoy se reabría ese debate sobre este mismo tema. Sin embargo, es algo que ha ido cobrando fuerza desde 2016. Cada vez más colectivos se han ido sumando a esta causa. Pero lo que primero yo le quiero preguntar es ¿cómo ve usted el debate dentro de la Asamblea? Se sabe que hay muchas fracturas respecto a un tema tan polémico como esto de la despenalización. ¿Cómo se ha ido llevando el debate? Bueno, primero que es un debate que ya viene desde el mes de septiembre, presentándose pues en la mesa de justicia, en la Comisión de Justicia, las propuestas. Y yo presenté como Izquierda Democrática la propuesta de despenalización del aborto en casos de violación. Y creo que hay que entenderle de esa manera al debate. No es lo que quisiéramos, no es que estamos en un avance de derechos, es decir, que los derechos sexuales y reproductivos de la mujer puedan permitir que ella decida cuándo tener o no tener un hijo. No estamos en ese debate. Y aquí lo que estamos es quitando la penalidad. Hoy en el Ecuador existe una penalización de 2 años a la persona, a la niña, al adolescente que decide interrumpir su embarazo. Y peor aún, si es por casos de violación, igual son 2 años de prisión. En este momento hay 386 mujeres que están presas, que seguramente los ecuatorianos ni siquiera saben esa cifra, ni siquiera se han preguntado por qué razones, por qué se produjo. Solamente deducen que puede haber sido un aborto provocado. El médico tiene la obligación de denunciarle y va detenida, va presa por 2 años. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué ha hecho este Estado? El Estado insensible, como la sociedad insensible, antes, durante y después del embarazo. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué podemos seguirle condenando a una mujer a una penalización así y lo que es peor, en un círculo de pobreza que no termina nunca? Porque el 100% de los casos de mujeres que asisten a la salud pública por abortos inducidos o por abortos espontáneos, todas son pobres. Qué coincidencia, todas son pobres. Entonces, este es un problema de salud pública. Pero esto no hablaría justamente de una, como usted mismo mencionó, es una despreocupación total del Estado hacia temas de salud sexual. Pero sería más bien una despreocupación hacia temas de educación también, porque ¿qué se está haciendo en cuanto a nivel educativo? No solo, muchos tienen todavía este tema como un tema tabú y por eso se lo ha dejado de lado las políticas de prevención también. ¿Qué ha pasado durante estas últimas décadas, sinceramente, en las que mientras en otros países ya se ve un avance grande? Por ejemplo, Uruguay es un país que ya se ha abierto totalmente a estas políticas de despenalización y es uno de los países que menos tasa de mortalidad de mujeres tiene. ¿Qué pasa con el Ecuador? ¿En qué momento se estancó con estas políticas? Bueno, se estancó precisamente cuando políticas que van dogmáticas, religiosas, quieren en un estado laico educar a su población. Recordemos que el presidente Correa encargó a una persona del Opus Dei a que rija el tema de educación, el tema en definitiva religioso y moral. En ese sentido vemos el aumento, es impresionante. Tenemos en los últimos 10 años cifras dadas por el INEC, 532,000 adolescentes tuvieron un parto en estos 10 años. Según las cifras del INEC, uno de cada cuatro de estos embarazos es producto de violación. Es decir, estamos hablando de 132,000 niñas y adolescentes que tuvieron un parto durante estos 10 años. Esa cifra lo único que nos lleva a decir que esas 132,000 niñas y adolescentes destruyeron su vida.
destruyeron su futuro, destruyeron definitivamente su inocencia. ¿Y quiénes son los que violan? Porque eso también es otro tema que le llamamos a la conciencia, a los asambleístas y a la sociedad en su conjunto. Los que violan a estas niñas y adolescentes, en su mayoría, más del 70%, son del entorno familiar, es decir, padres, hermanos, primos, tíos, padrastros. La denuncia no se da prácticamente, no llega ni al 5% que la madre denuncia a su pareja, si es el padrastro o a su esposo o a su hijo, cuando es un caso de violación, porque las penas son muy altas. Claro. Hemos subido ahora la pena de violación a 22 años, mucho más que un asesinato, pero eso no es suficiente. Si va preso el violador, si hay alguien que se atreve a acusarle, y ojalá eso se diera en forma amplia, ¿qué ocurre? Que efectivamente este caso denunciado puede llevarle a la prisión. ¿Y quién salva a la víctima? ¿Quién le salva a la víctima? Entonces, nosotros creemos, y yo estoy levantando la voz de los jóvenes, yo ya tengo mis buenos años, yo ya soy abuela, pero estoy aquí en esta lucha por miles de mujeres que sufren esto y que no son parte del debate. Entonces, ¿cuáles son específicamente las causales que ustedes quieren que se añadan al COIP? Yo estaba revisando que son 5 las que quieren que se añadan ustedes, porque al momento solo se contempla la posibilidad de un aborto si una mujer es violada y tiene alguna discapacidad mental, y también en el caso de que la vida de la mujer esté en riesgo durante el embarazo. ¿Cuáles son las 5 causales que ustedes quieren que se tomen en cuenta dentro del COIP? Estamos planteando que sea la despenalización, es decir, que no sea una persona, una niña o adolescente o una mujer llevada presa en casos de violación, por incesto, por estupro y por inseminación no consentida. Estamos pensando inclusive a futuro. ¿Qué pasa con estos nuevos sistemas que se pueden dar? Claro, sobre esto de la inseminación le quería preguntar, ¿cómo esto de la inseminación? No consentida, porque ahora sabemos la inseminación es parte realmente de una opción para tener un hijo, pero ¿qué pasa si se le hace sin el consentimiento? Si a una persona se la somete sin el conocimiento. Entonces, esa da la posibilidad para que también pueda llevar adelante la interrupción de su embarazo. Esos son los 5 casos, pero nosotros creemos definitivamente que lo más importante que tiene que centrarse es en el tema de la violación, porque ese es un tema que está lacerante allí en la sociedad y que vamos llevando en una cadena de pobreza. Como ya le explicaba, los sitios, los lugares y la marginalidad realmente ha llevado a que básicamente las niñas o las adolescentes que acuden son siempre pobres. Y me pregunto, ¿no habrá un caso de niñas de clase media, clase alta? ¿Qué pasa con esos embarazos o esos abortos? Y creo que nosotros también estamos precautelando la vida, porque hay muchas mujeres que mueren. Es la tercera causa de muerte en el Ecuador, es por abortos clandestinos, por abortos inducidos, por abortos provocados. Es decir, si no le damos la posibilidad de que el Estado como tal, y hablamos de la salud pública, pueda atender, como usted señalaba, tiene que ser un tema integral, educación, apoyo psicológico. Si tiene la decisión de tener su hijo, que lo tenga, pero que luego haya un apoyo del Estado en su conjunto. La educación como tal, yo creo que es fundamental y tiene que ser desde las pequeñas edades, porque aunque hubo esas grandes marchas, ¿no es cierto?, sí, para evitar que a los niños se les hable de sexualidad. Y me pregunto, ¿cómo entender a un niño en su pequeña inocencia que pueda saber o diferenciar que esa violación que está produciéndose en su entorno no es amor, no es cariño? Claro. En su inocencia, que no conoce otra referencia, posiblemente está sometiéndose a ese tipo de acción y está siendo víctima
de el más doloroso, el más depravado, el más infame hecho que puede producirse contra una mujer, que es la violación. Sin embargo, pese a todo lo que se puede incluir en la legislación, ¿cómo controlar este tema de la clandestinidad? Porque si con penas como las que hay ahora no se ha logrado controlar, hay un montón de clínicas clandestinas, no solo en cuestión de abortos, digamos, en cuestión de todo tipo. Mire lo que pasó en Guayaquil. O sea, ¿cómo controlar eso para futuro? Pese a la legislación, pueden estar leyes escritas, pueden borrarse otras leyes, puede pasar lo que sea, pero ¿cómo controlar esa clandestinidad? El Estado parece que no ha hecho mayor trabajo respecto a eso. Sí, no hay control. O sea, tenemos un Estado que no puede controlar y que no controla como efectivamente estos centros de rehabilitación, como no ha habido control inclusive en los centros que hacen remodelaciones, que hacen cirugías estéticas, como tampoco estos centros clandestinos que llevan realmente a los abortos. Pero ¿y cómo se controlaría entonces esto con las reformas que se plantean? Ahí también? Es porque pasa a ser una responsabilidad de la salud pública. Es decir, los dispensarios, los hospitales tienen que dar una atención a la mujer o a la niña, al adolescente que desea interrumpir el embarazo. Yo he hecho una propuesta distinta a la que estaba discutiéndose en la mesa, y era de que el padre o apoderado o los padres o apoderados de la niña o adolescente violada es la que debería llevar la denuncia para que se pueda interrumpir el embarazo. Y yo les hacía una reflexión a los asambleístas: ¿qué va a pasar si ese entorno es precisamente el que le ha sometido a la niña a la violación? Si es su padre, un hermano, un padrastro, hay que permitir que sea el entorno cercano el que pueda denunciar. Si una maestra se entera efectivamente que la niña está sufriendo ese trauma doloroso, puede ella ir realmente a un centro de salud. Y ya es el centro de salud y tendrá que aplicarse todos los parámetros internacionales. Usted dio como ejemplo Uruguay. Uruguay es un gran ejemplo realmente de que bajaron los índices de mortalidad de mujeres, que no es que las mujeres se pusieron en fila para abortar. No es así, porque las mujeres esencialmente somos madres. Las mujeres no somos ni asesinas ni criminales. Las mujeres padecemos un entorno social que denigra y que denigra a una mujer embarazada. Y me pregunto a los pro vida, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho? A más de denigrarle a una niña cuando está, a una adolescente cuando está embarazada, a un adolescente de 13 y 14 años, cuando su cuerpito no está todavía preparado para tener un bebé, y cuando el embarazo rompe realmente todo su cuerpo, psicológicamente, físicamente, y peor si hablamos de un parto. Peor si hablamos de un parto que no puede darse generalmente y siempre es por cesárea. O niñas, tenemos 376 niñas menores de 10 años que han tenido un parto en el Ecuador. Esa realidad es la que tenemos la obligación de modificar. Por suerte, yo sí veo en la asamblea apertura inclusive de bloques o de miembros de bloques, de integrantes de bloques social cristianos o de CREO. Hay realmente una conciencia que esto es un problema social, y yo aspiro que el debate que ahora continúa, que es el primer debate, este proceso va a ser largo, claro, como todas las luchas va a ser tortuoso. Esto va a demorar, va a tener que posiblemente hoy concluye el debate, pero tendremos que después regresar a la mesa de justicia, se recogerán todas las observaciones, se preparará un documento, se hará nuevamente la presentación en un segundo y definitivo debate. Después de que, si logramos esa aprobación, que lo vamos a luchar voto a voto, luego tendrá que ir al veto presidencial. Exacto. Entonces todavía
es muy largo el camino. Sí, pero como usted menciona ya, hay apertura de ciertos asambleístas, pero también hay la negativa rotunda de otros. Y como igual conversábamos, hay estos grupos pro vida, los de la conferencia episcopal también se manifestaron en contra de esto, y es porque también mencionan, ok, si bien en temas de violación hay una carga psicológica muy fuerte que queda en la mujer que ha sido violada, también el aborto implica otra carga psicológica sobre esta misma mujer. O sea, hay por parte y parte. Ellos defienden también sus argumentos de esa forma, y que es un hecho en sí el aborto que implica un cierto tipo de violencia contra, en este caso, contra el bebé, contra el feto. Entonces ellos dicen que se está atacando únicamente a la consecuencia, que es el aborto, el feto, el bebé, pero no a la causa. Entonces, ¿no cree usted que ellos también tienen ahí un punto tal vez a su favor, que es cierto que en la mayoría de estos temas se está hablando únicamente sobre aborto, pero se están olvidando todo lo que conlleva anteriormente, y todos los otros temas de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer, de violencia de género en general? Todo eso se está dejando un poco de lado y se está enfocando únicamente en el aborto. Eso es como lo ven ellos. No lo estamos haciendo, tan es así que estamos viendo que si es este entorno familiar el que prácticamente en su totalidad el que resulta ser, que paradójico, pero es el entorno familiar es el de mayor riesgo para las niñas víctimas de violación. Y entonces estamos ampliando la pena para los violadores, porque hay que decirlo claro, las niñas, las adolescentes no se embarazan. Las niñas, las adolescentes, y estamos hablando hasta 13, 14 años, son violadas. Entonces estamos atacando también el tema, estamos hablando de que todo este tema sea integral, y hay una referencia. El 75% de los ecuatorianos están de acuerdo en la despenalización en casos de específicos como es por violación, del aborto por violación. Entonces hay una conciencia nacional que ojalá también, porque muchos políticos se basan en encuestas, se basan en los procesos electorales. Mire, yo estoy aquí en esta lucha a pesar de que estamos a puertas de un proceso electoral. Yo represento y soy la presidenta de un partido con una larga trayección de 40 años en el país, que es Izquierda Democrática, con una gran referencia histórica de un presidente honesto, de un estadista como Rodrigo Borja, pero tengo la gran responsabilidad de haber refundado este partido con jóvenes, dándole una innovación a la política, y son esos jóvenes los que están poniendo en la palestra estos temas. Yo soy la voz de ellos también en la asamblea y tengo que luchar por estos avances, porque esto ha sido totalmente un tema que lo hemos debatido, que lo hemos estudiado, analizado a profundidad, y hoy tengo la decisión, tengo la convicción de decirle al Ecuador que sé lo que estoy haciendo y que sé que estoy protegiendo a vidas a futuro, porque aquí no podemos cerrar los ojos. ¿Qué pasa cuando hay esas grandes y multitudinarias marchas en el Ecuador que vemos de 50.000, de 60.000 y que llenan enormes vías o plazas? Toda la gente está quizás consternada de esas movilizaciones, y no nos podemos inmutar frente a que ahora mismo 132.000 niñas y adolescentes fueron violadas. Pero esto tal vez, esto de estas marchas, o sea, que todavía tengan respuesta de la gente, porque es obvio que tienen una cierta respuesta, ¿no es más bien un reflejo de lo que todavía pasa social y culturalmente en nuestro país? O sea, tal vez el Ecuador puede que no esté del todo listo, no hablo por todo, no hablo en general, no hablo por todos los colectivos, pero puede que el Ecuador no esté del todo listo para abrirse a un tema como este. Puede que todavía haya mucho una mentalidad cerrada que, como le digo, puede ver todavía como tabú a este tipo de temas. Yo creo que ya no. Si el 75% de los ecuatorianos están de acuerdo, y ojalá esas encuestas sean mucho más sólidas, ojalá haya más encuestas para que los asambleístas se muevan realmente por eso y que sepan que nosotros representamos el sentir de un pueblo, y a eso tenemos que acudir. Yo veo que aquí somos prácticamente, Colombia despenalizó
el aborto en casos de violación. Claro. Lo hizo también Uruguay, lo ha hecho Chile, lo ha hecho México. Yo me pregunto, esos países, que analicemos cuál ha sido el resultado de esa aprobación. En todos los casos ha sido positiva. Yo aspiro también que aquí en el Ecuador se compara siempre hemos sabido por nuestro vecino cercano, Colombia ha sido un país mucho más conservador que el nuestro, con tradiciones conservadoras que las respeto. Yo no quiero hablar en este momento de los temas religiosos, pero es lógico que ese país ha tenido una larga tradición. Sin embargo, aprobaron ya, está en vigencia la despenalización en casos de aborto por violación. Es decir, yo creo que en el Ecuador también estamos preparados. Yo lo que aspiro es que quienes lo representan en la Asamblea puedan aquilatar el pensamiento realmente que es mayoritario, no es solo de los jóvenes. Estamos de todas las edades apoyando esta causa que la creemos justa. Y vuelvo a recalcar, y lo dije en el debate varias ocasiones, porque no estamos, como pretenden señalar, que estamos estamos abriendo el aborto en todos los casos. No, estamos haciendo muy precisos, muy claros para que lo sea en casos de violación. Claro, pero justamente sobre eso me queda una duda. ¿Qué va a pasar en cambio con el resto de mujeres que, digamos, por A o B motivos quieran decidir abortar? Ellas en cambio van a quedar desamparadas, o ellas todavía van a ser sometidas a esta posible pena de prisión que va de 6 meses a 2 años. ¿Qué va a pasar con ellas? Porque, ok, se van a amparar a ciertos grupos de la población, ok, grupos que han sufrido violaciones, adolescentes, etcétera, pero ¿y el resto de la sociedad, el resto de mujeres van a poder seguir ejecutándose abortos clandestinamente? Va a seguir habiendo una total falla con respecto a esto. ¿Qué va a pasar con esos grupos? ¿Ellos van a quedar desamparados ahora o sí, qué va a pasar? Sí, hay que decirlo, vamos a seguir dándole espalda. Vamos a seguir dándole espalda a esa realidad, no la vamos a enfrentar. Es un tema que no se quiere tratar. Ha sido muy complejo. En la propia mesa de la Comisión de Justicia ha sido complejo y ha sido todo realmente una dificultad para llegar a la conciencia, para que dejen pasar el tema al debate. No ha sido fácil y ahí relievo realmente esa apertura que en la comisión ha tenido Marcela Guiñaga, quien tiene una posición contraria. Sin embargo, entendiéndose que este es un tema social, un tema lacerante, un tema de salud pública, ha permitido pasar al debate, claro, porque ahora la Asamblea... diferente, pero de ahí, de lo que entiendo, está muy abierta hacia este tema. Exactamente. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente también en la Ley Orgánica de la Función Legislativa el debate ya es distinto. El debate, yo fui diputada en el año 2007 y ahí se debatían los temas de propuestas normativas en el Pleno de la Asamblea. Ahora la Ley Orgánica establece que tiene que ser la mayoría de la comisión la que apruebe un informe que permite pasar al debate. Entonces, sí ha sido un logro que ahora mismo ya nosotros estemos tratando el tema, pero lo otro va a seguir en espera. Eso será, yo creo, que una lucha de mucho más tiempo. Nosotros aspiramos que esta no se trunque, que esta sea realmente entendida como las estamos planteando y claro, lo demás, fíjense ustedes que en el Código de Salud, cuando se analizaba en el primer debate el Código de la Salud, la propuesta de algunos grupos en la Asamblea era de que si una mujer va con un aborto en curso, no sea atendida. Es decir, que se le deje morir en la puerta de un hospital, desangrada, mutilada, no importaba. A eso estaban levantando todas las voces de las mismas personas que ahora lo hacen, con una insensatez total. Si no hubiera sido por una medida importante de una ministra joven, como la ministra de Salud actual, que ella decide a través de una resolución ministerial de que el médico, en protección, como lo hacen con cualquier enfermedad, guardar la reserva de la enfermedad del paciente, tendríamos muchas más mujeres presas que acudieron en abortos que pueden haber sido espontáneos. Claro.
¿Y quién califica que si es espontáneo o no? Sin embargo, el médico tenía la obligación de denunciar. Por suerte, desde que está la ministra, esta realidad cambia y ha sido ella también víctima de ataques. Y me pregunto, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué han hecho esta sociedad frente a la pedofilia? ¿Qué están haciendo frente a otros hechos donde realmente se hace daño tanto a la inocencia de los niños, de las adolescentes? Aquí en este tema tenemos que ser absolutamente claros. Aquí hay un planteamiento en la Asamblea que tiene que contar con una mayoría y que tendremos que llevar todos estos datos. Ojalá en la Presidencia de la República también haya la apertura para que se analice estos temas. Yo confío que en la Asamblea se pueda aprobar y de esa manera permitir realmente despenalizar el aborto. Sobre eso justamente le quería preguntar, en la Presidencia de la República, que es a donde luego pasaría esto, ¿ya usted conoce si tal vez ya hubiera apertura hacia este tema o no se han conversado con el presidente Moreno sobre esto? ¿Cómo se ha llevado este tema hacia presidencia tal vez? No, yo no conozco, realmente no hemos tenido la oportunidad. ¿No han hecho avances en torno a esto dentro de presidencia? No todavía y bueno, este será un proceso, hay que decirlo, nosotros aspiramos que los asambleístas conocidos como morenistas, es decir, de gobierno, puedan también tener la apertura para este debate. De esos ya hemos recibido y por suerte inclusive pronunciamientos ya lo hicieron muy claros en favor realmente de este tema, porque hay datos que son tremendamente contundentes. 20.052 niñas menores de 14 años tuvieron partos en estos últimos 10 años. Claro. 20.000 de menos de 14 Pero años. como le digo, y de ellas esto 2.000 niñas son cada año en definitiva, y el 70% tuvieron partos con anemia, con problemas de salud que llevaron realmente a poner en riesgo inclusive su salud. Claro, pero como le digo, esto me deja un vacío en cuanto a lo que es educación sexual. No se está haciendo entonces nada respecto a eso, porque obviamente un aborto ya si bien puede ser por violación y más, pero en muchos casos es simplemente por haber tomado una decisión en un momento, los chicos acceden o lo que sea. No se está trabajando en temas de educación sexual al respecto. Claro, eso es un tema que hay que verlo en su forma integral. ¿Qué pasa también? No solamente por la educación formal, por un sistema curricular laico en el que realmente se pueda dar información a los niños. Recordemos la campaña hace poco que hizo la UNICEF, que es Con mi cuerpo no te metas, sí, para los niños. Campañas como esas ayudan mucho y creo que experiencias internacionales como las que se dieron en Uruguay, que realmente da un apoyo integral a raíz de la aprobación de esta ley, nos tiene que llamar a cambiar la normativa. En muchos de los casos, el Código de Educación está vigente. Hemos hecho grandes modificaciones en este código, en esta ley de educación, que nosotros aspiramos que se dé solamente las herramientas, porque ya está dado el marco jurídico referencial y nada más tiene que ser una educación que sí marque los temas realmente de orientación y de educación sexual, para que sepan las niñas, las adolescentes a qué se someten, porque distinto es que haya una decisión de las jóvenes que tienen todavía la información adecuada para poder protegerse. Sin embargo, este tema del entorno familiar pasa también por educar, por hacer grandes campañas que lleguen a sensibilizar y a educar también a la familia, a esos seres que están ahí y que posiblemente lleguen a orientar a la madre, por ejemplo, que la madre sepa definir la defensa frente a su ser inocente, que es su hija, frente al padrastro, al padre, al hermano, al tío, al primo, a la familia, y que eso lleve realmente a tener una actuación distinta, proactiva de la madre, para que realmente estos
estos seres que han cometido esta violación puedan también cumplir con la ley, claro, y puedan ser apresados y puedan ser condenados con la mayor rigurosidad de la ley. Hay gente que plantea y dice, ¿por qué no plantean la muerte, la pena de muerte para los violadores? En la Constitución, nuestra Constitución establece realmente el que no puede existir pena de muerte. Hemos ido más allá que todos los países, con 22 años de prisión. Es decir, sí estamos trabajando en todas las aristas y corresponde a cada uno de los organismos, en este caso al Ejecutivo, tener la posibilidad de hacer estas grandes campañas de información, de educación y también cambiar el sistema curricular para que los niños y las niñas, las adolescentes puedan tener también este apoyo desde la educación. Claro, sin embargo, como usted misma dice, en la Constitución, así como se establece, por ejemplo, esto sobre las penas de muerte, también está el artículo 45, si no me equivoco, en el que se establece el derecho a la vida de un niño desde el momento de su concepción. Y es otro de los argumentos que utilizan justamente los grupos pro vida, los grupos religiosos y más. ¿Cómo responden usted y los colectivos a favor de esta despenalización en ciertos casos del aborto hacia este? Porque precisamente ese artículo también conlleva a las excepciones. Cuando hay excepciones, definitivamente las podemos ampliar. Distinto sería que ese tema esté cerrado. Además, hay interpretaciones que la puede dar la propia Asamblea tiene por la Constitución y la ley, el poder interpretativo, como también la Corte Constitucional, que ya en estos casos, justamente recordemos que estos grupos radicales fueron a la Corte Constitucional y ese fallo de la Corte Constitucional es ahora el que nos permite también abrir estos casos. Claro, ok. Y finalmente, yo sé que usted es parte de estos grupos pro vida, no pro vida, más bien dicho, de estos grupos del Vivas Nos Queremos. Usted es parte, usted encabeza también esta iniciativa. ¿Qué casos ha conocido que tal vez le han marcado respecto a este tema y que le han hecho decir, tengo que apoyarlo fervientemente? Bueno, de siempre. Yo fui concejala por 3 periodos consecutivos desde el año 96. He vivido de cerca la realidad social en los barrios marginales. Fui diputada de Pichincha y pude conocer más, y ahora en el ámbito nacional, poder en los recorridos, en mis procesos políticos, he podido evidenciar cómo he conversado con madres que tienen a su hija y a su nieta de 12 años. Y he podido ver cómo esta cadena de pobreza no termina, porque la madre tuvo que denunciar al padrastro en este caso, que fue en Manabí. Denunció ella a su pareja, fue preso, pero su hija ya quedó embarazada, tuvo el hijo, y viven en una pobreza tremenda, en un círculo de pobreza que no termina. Entonces, ella decía que quiso llevar a su hija realmente a interrumpir el embarazo, pero ella sabía que iba a ser detenida. ¿Y quién se quedaba al cuidado de los 5 hermanos? Hay casos de tan graves que también ahora damos la espalda, porque volvemos a insistir, seguimos dando la espalda a los temas de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que no tenemos data de eso, pero muchas mujeres, madres, mueren porque deciden interrumpir su embarazo porque tienen 5 o 6 hijos y su pareja entiende o cree que la responsabilidad está solo en la mujer frente a la protección para no tener más familia. Y por provocarse o interrumpir ese embarazo, mueren. Y esas clínicas clandestinas que lucran y viven de ese dolor, también es un tema que lo vamos a terminar, porque el momento en que se apruebe la despenalización del aborto, la salud pública podrá dar un acompañamiento, una asistencia y realmente una protección a la víctima. Perfecto, Vilma, muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos igual por estar pendientes de esta entrevista. Ha sido un tema interesantísimo de la despenalización del aborto. Vamos a ver qué pasa después y nos vemos mañana. Ya regresa Anderson. Gracias.